De lunes a viernes en horario estelar, nuestra prioridad es llevar hasta su hogar las noticias de análisis, de profundidad, pero sobre todo de calidad. La realidad del país contada por los protagonistas y llevada hasta su casa por nuestros reporteros, quienes conscientes de su responsabilidad, hacen que el noticiero TN5 Estelar sea el noticiero líder en la televisión nacional. TN5 Estelar, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Canal 5, el líder. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. ¿Cómo te cambiaría la vida ganarte una casa? Ahorra en Banco Atlántida y tú puedes ser el próximo ganador. El FBI se suma a investigaciones sobre el asesinato del candidato presidencial Villavicencio en Ecuador, anuncia el presidente Lasso, mientras capturan a 6 colombianos como presuntos sospechosos. Piden a Luis Redondo bajar orgullo y dialogar con la oposición parlamentaria tras circular video que muestra a la seguridad del Congreso armada en el salón de sesiones. Régimen de Ortega confisca bienes de la UCA, la Universidad de los Jesuitas en Nicaragua y expresidentes de Costa Rica piden el Nobel de la Paz para 2 obispos nicaragüenses, Silvio Báez y Rolando Álvarez. Abortan motín en penal de Comayagua, seguido de un incendio, y jefe de la policía militar advierte que ese tipo de chiquilladas no detendrá el orden impuesto en las cárceles. Honduras es el único país en el mundo que registra barbarie de 46 muertes en cárcel de mujeres. Parientes piden justicia y dicen 50,000 lempiras no valen la vida de una mujer. En su segundo viaje a Honduras, misión técnica de la ONU encontrará un país más polarizado, con algunos decretos derogados pero sin ambiente para dar a la Sisi la reforma para ser acusador privado al margen del Ministerio Público. La Junta Directiva de la ANE descarta compra directa de emergencia como había anunciado la CRE. Se irán por una licitación corta para adquirir 220 megas antes del verano del 2024. Pugnas de poder internas en educación estarían detrás de las 4 quemas que en menos de 10 días ha experimentado la Departamental de Educación en Francisco Morazán. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Premiamos tus ahorros con una casa de 2 millones de lempiras. Ahorra y gana. Tú puedes ser el próximo ganador. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 10 de agosto. La noticia del día es presentada por Claro. ¿Querés más? Tenés más. Pásate a Claro con tu número prepago y recibí 10 gigas gratis. Pórtate bien, pórtate a Claro. Al menos 2 personas heridas y varios golpeados reporta un intento de amotinamiento en la granja penal de Comayagua esta mañana, cuando se reportó un incendio provocado por los reclusos en un afán por fugarse, según las autoridades, que aseguran el control total del penal. Momentos de dolor, angustia y desesperación vivieron familiares de los privados de libertad del Centro Penal de Comayagua al darse un amotinamiento o enfrentamiento y el incendio de colchones, sábanas y otros enseres dentro de dicho centro penal. No me han dicho nada, no nos quieren dar información de él, yo no aguanto, yo quiero saber cómo está mi hijo. ¿Pero qué les han dicho de lo que ha pasado al interior de la Solo dicen que entre ellos mismos se han agarrado juego, pero dicen que no, que son los militares los que le metieron juego. Mire, esto es momento, mire, ¿sabe qué está pasando en este tiempo que recibieron estos militares? Que los están golpeando a los muchachos, mire, los están golpeando y no les dejan pasar comida, mire, las pobres madres, hoy les piden la entidad para la comida. Mientras tanto, se daban los problemas al interior del penal, a las afueras sucedía algo similar, donde las balas, las bombas lacrimógenas y personas desmayadas estaban a la orden del día. No tenemos información. Nosotros estamos encargando de la seguridad perimetral y garantizar que los vehículos de emergencia pueden ingresar. La policía militar expresó que desconocían lo que se daba en las afueras del centro penal. Sin embargo, se habla de que algunos reos serán trasladados a cárceles de máxima seguridad. Los 60 o 70 que estuvieron organizando eso, en vez de estar tranquilamente en este centro penal, donde las medidas son más accesibles que las de un centro de máxima, aquellos van a ir a terminar un centro de máxima. ¿Por qué los van a trasladar? Todos los que revolvieron se van a trasladar.
Además de realizar el traslado de estos reos, está pensando si se dejan las visitas para el fin de semana. Desde Comayagua para TN5 Estelar les informó Sandra Pérez. No está ahí por buena gente, está ahí porque cometió un crimen y tiene que haber un castigo social y tienen que limitársele ciertos derechos que tendría si estuviera en libertad, pero que ya no lo está. El más reciente amotinamiento penitenciario en Comayagua denota el desafío que todavía enfrenta la autoridad militar para tomar el control en los centros penitenciarios. Así lo explica este especialista del derecho. Porque en la medida que usted no apriete la tuerca de control, en ese sentido, estas personas que, como le digo, están acostumbradas a amedrentar, están acostumbradas a mandar, están acostumbradas a asustar, a ejercer terror entre los demás, entonces ellos hacen lo que están acostumbrados a hacer. El mecanismo de prevención contra la tortura CONAPREP afirma que los privados de libertad se quejan por la cancelación de las visitas familiares y la introducción de productos alimenticios, manifestando su incomodidad con una nueva afronta a la autoridad. Es que aducen que la policía no les está permitiendo las visitas de sus familiares, no les están permitiendo entrar aparentemente su dieta, algunos de ellos, o alimentos. El Instituto Nacional Penitenciario ha emitido una circular sobre lo que deben de llevar a los privados de libertad y entonces los familiares deben de acogerse a ese listado. Los defensores de derechos humanos concuerdan en la necesidad de recuperar el control de las cárceles, pero también sugieren el respeto a las garantías fundamentales para evitar nuevos enfrentamientos. Pero la gestión penitenciaria va más allá de la mera seguridad. Eso incluye el trabajo de los equipos técnicos, incluye poder hacer trabajo ocupacional con las personas privadas de libertad, tratarlos como personas también para rehabilitarlos y reinsertarlos a la sociedad. Por su parte, el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos resalta que el nuevo amotinamiento carcelario se da en contra de la administración y no en un conflicto entre pandillas como los registrados recientemente. No tiene que ver con riñas a lo interior por grupos, que era lo normal que pasaba en otros centros penitenciarios. Me preocupa si este mismo eventos puedan suscitarse en otros centros penitenciario de más población. Ahí solo habían 316 privados de libertad, pero aún así se hicieron sentir. Tras la reyerta del pasado 19 de junio, cuando se registró la muerte de 46 mujeres en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, las autoridades de la Policía Militar asumieron el mando de las cárceles con el objetivo de recuperar la gobernabilidad. Carlos Soto, Telenoticias. La noticia del día fue presentada por Claro. ¿Querés más? ¡Tenés más! Pásate a Claro con tu número prepago y recibí 10 gigas gratis. Pórtate bien, pórtate a Claro. Ramiro Muñoz, comandante de la Policía Militar, confirmó que 2 privados de libertad resultaron heridos, pero que ya se retomó el control del centro de reclusión, porque 4 vagos no generarán desorden, calificó. Ya el control total del centro penal de los 635 privados de libertad está hecho. La Policía Militar tiene el control total del centro. El incidente los incidentes que se dieron durante este proceso, hay 2 privados de libertad que tienen una herida en la cabeza, producto de unas piedras, y uno que tiene una herida que ya está en el hospital y que está estable en el hospital según los médicos. Entonces, eso es lo que se ha dado hoy. Todo está bajo control y seguimos trabajando. Anteriormente sé que aquí no ha pasado nada excepcional ha pasado aquí. Unos tienen el derecho a querer revolverse y nosotros tenemos la obligación de ponerlos en orden. Eso es lo que ha sucedido. Y el fin de semana que toca la visita, ¿por qué se va a quitar? ¿Para qué? Que sigan, hombre, que tengan su visita. Por 3, 4 vagos que buscan establecer el caos en un lugar, no vamos a estar ya teniendo problemas. Reiteró que los privados de libertad que quemaron colchones ahora deberán buscar cómo y dónde dormir porque ellos deben hacerse responsables de sus actos. 2 minutos después que encendieron el colchón o los colchones, habían 200 familiares allá afuera. Qué casualidad más grande esta. Pero no hay problema, no hay problema. Quien quemó el colchón hoy va a dormir en el piso, porque ese es el problema de él. Y si quemó la sábana, también va a dormir sin sábana.
porque aquí no tiene mamá y papá que los esté cuidando. Yo creo que están todas las condiciones para que la gente esté en orden y que esté ordenada. El que no quiera eso, pues ellos sabrán. Insistió que lo ocurrido este día es una chiquillada por parte de los privados que estaban acostumbrados hasta dominar a policías penitenciarios, pero eso ya cambió y ahora se debe respetar a la policía militar. Mire, estos están acostumbrados a que se haga lo que ellos quieren. Mire, me da tristeza ver antes allí 3, 4 o hasta 10 policías penitenciarios haciendo lo que ellos quieren. Mire, ve, no van a hacer eso con la policía militar. Aquí no vuelven a tener las cosas ilegales que estaban haciendo, no las van a tener. Y por este tipo de chiquilladas que dieron hoy, por este querer hasta llamar la atención de todo el pueblo hondureño con estas tonteras, ellos son los que cosechan. Del orden público. También reiteró que las visitas de este fin de semana no se suspenderán y continuarán de manera normal. Fernando Muñoz, el comandante de la PMOP, Policía Militar del Orden Público. La directora del Comité contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, CONAPRED, expresó este jueves su preocupación por los hechos ocurridos en la granja penal de Comayagua. Señaló que en el intento de amotinamiento solo evidencia que las autoridades no tienen el control total de las prisiones del país, así como lo aseguran. Teníamos la expectativa que estos eventos violentos deberían de reducirse a cero. Habría que conocer cuáles son las motivaciones que tuvo la población privada de libertad para que haya reaccionado de esa forma. No estamos de acuerdo con la violencia, sin embargo hemos recomendado en diferentes escritos a la Comisión Interventora que realice su labor en apego a los derechos humanos, se respete la dignidad de las personas privadas de libertad y entendemos que ya es un espacio normado el sistema penitenciario y que se realice en el marco de la legalidad. El incidente ocurre pocas semanas después de que elementos de la Policía Militar del Orden Público realizara el decomiso de armas de grueso calibre, drogas, routers, celulares y grandes cantidades de dinero durante una requisa en ese centro carcelario. La Asociación para una Sociedad Más Justa realizó este jueves el conversatorio Cada Vida Cuenta, Justicia para las 46, en el cual se analizaron las tragedias en los centros penitenciarios hondureños y particularmente la masacre ocurrida hace 51 días en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación, provocada por un motín que escaló a una violenta batalla y terminó en un incendio que cobró la vida de 46 mujeres privadas de libertad. La investigación de la ASJ y los testimonios de sobrevivientes resaltan la alarmante falta de seguridad y resguardo en los centros penitenciarios, así como la necesidad urgente de reformas en el sistema carcelario y la instalación de una comisión internacional que investigue e impulse cambios en el sistema penitenciario del país. Durante el foro, los panelistas solicitaron una mayor inversión en infraestructura, capacitación del personal y programas de rehabilitación, así como una mayor asignación presupuestaria para mejorar las condiciones en las cárceles hondureñas. A nivel mundial, Honduras es el único país que registra muertes por amotinamientos en un penal de mujeres. Revelaron hoy en un evento para recordar la barbarie cometida contra 46 privadas de libertad en la cárcel femenina de Támara y demandar que ese hecho no quede en la impunidad. La madre de una de las víctimas dijo que si bien su hija cumplía la pena por un delito, nunca imaginó que se la mataran de esa manera. No era para morir así, dijo su madre. Yo lo que pido pues es justicia. Justicia, que esto no vaya a quedar en la impunidad. El dolor de doña Lourdes por la pérdida de su hija Kimberly, una de las 46 víctimas de la masacre en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, PNFAS, se refleja en la tristeza de su mirada. Pide justicia y lamenta la desidia de las autoridades, a quienes recrimina que no devolverán la vida de su hija con el pago de un bono. Exigen puntualmente respuestas a la presidenta Xiomara Castro. A la señora presidenta que se ponga la mano en la conciencia, porque lo que yo perdí fue una hija. Como yo digo, ella estaba pagando sus culpas allá, pero en la manera que me le quitaron la vida no era en esa manera que la tenía que perder la vida a ella. A la señora presidenta, ella es mujer. Creo que es un momento de verdad de mostrar ese cambio que ella prometió.
no por lo que estamos pasando, sino porque todos necesitamos el verdadero cambio en este país. La estadística es tan brutal que a nivel mundial Honduras es el único país donde se registran muertes por amotinamiento en un centro penitenciario femenino en los últimos 20 años. Una realidad muy lamentable para esta activista, porque evidencia que la vida de las hondureñas vale muy poco o nada, considera. La vida de las mujeres en general no vale mucho. Y la de las mujeres privadas de libertad vale lo que han puesto ahí, ¿no? ¿Cuánto fue que les dieron? 50.000 empiras. 50.000 empiras y eso fue todo. No vale una investigación, no vale un seguimiento. El centro penitenciario femenino ubicado en Támara, Francisco Morazán, contaba con una población de 912 privadas de libertad y tenía una sobrepoblación de 462 personas. El día de la tragedia, mujeres con pasamontañas sometieron a la policía penitenciaria de turno, las tomaron de rehenes, inhabilitaron las cámaras y cometieron los asesinatos a sangre fría. Lo más triste, considera este abogado, es que la masacre pudo haberse evitado. La directora del PNFAS llamó a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario y no tuvo respuesta, tuvo que pedirle apoyo a la penitenciaría de Támara para que llegaran a auxiliarle. Llegaron primero los bomberos antes que las autoridades para retomar el control del centro penitenciario. Entonces usted ya está o puede analizar, ¿verdad?, qué es prioridad en Honduras. Tras la masacre, el gobierno hondureño mostró su solidaridad y ofreció un bono de 50.000 empiras, pero al 31 de julio solo 33 familias de las víctimas habían recibido ese apoyo. A la fecha tampoco se tiene un informe del caso por parte de las autoridades. En medicina forense aún quedan por reclamar los restos de una privada de libertad, víctima del incidente en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, una tragedia que sacudió a la sociedad hondureña y puso en evidencia la necesidad de actuar de forma decisiva para prevenir futuras pérdidas de vidas humanas en las cárceles del país. Gabriela Lobo, Telenoticias. Un juez de letras penal de la sección judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en audiencia inicial dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva para Darwin Noé Serna Vázquez, conductor del bus ruta Carrizal Cascada Suná, que el lunes 31 de julio pasado provocó un accidente en el Boulevard Suyapa, donde falleció una persona y otras más resultaron heridas. Es acusado por el delito de homicidio imprudente con dolo eventual y por el delito también de conducción temeraria en perjuicio de la seguridad vial. El encausado actualmente se encuentra hospitalizado en el Hospital Escuela y su audiencia preliminar quedó programada para el próximo miércoles 30 de agosto a las 9:30 de la mañana. Para las pretensiones acusatorias del Ministerio Público resultaron de vital importancia los resultados de las pruebas toxicológicas que se practicaron al encausado, quien continúa interno en delicado estado de salud bajo custodia policial. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos, las controversias de la política hondureña. Mientras el ex candidato presidencial Efraín Díaz Arribillaga cuestiona al Partido Nacional y lo califica de ser una oposición obstruccionista, la diputada del Partido Salvador de Honduras, Maribel Espinosa, dice que Luis Redondo es el escribano y mandadero de Mel Zelaya. Atentos a estas reacciones, a estas polémicas y disensos de nuestra élite política. El precio de los combustibles fue presentado por Cemento Ultracel, calidad garantizada. La moción de orden que pretende introducir el Partido Nacional en el Congreso no debe generar temor en libre, afirman los constitucionalistas, al asegurar que las personas que ya se beneficiaron de la amnistía ya no serán alcanzados por la justicia, y de cara a la lucha contra la corrupción es importante derogar ese decreto para que otros amparados en esa amnistía no intenten evadir su encuentro con la justicia por delitos de corrupción.
Por estas razones, uno de los hombres más versados sobre el tema de derechos humanos es del criterio que el artículo 4 literal A y el artículo 8 de la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los hechos no se repitan debe ser reformado por el Congreso Nacional. De los puntos erróneos que contiene el artículo 8 de esta ley es que establece que los miembros que integren a la Comisión Internacional contra la Impunidad van a ser elegidos por el Estado de Honduras de una propuesta de candidatura de Naciones Unidas, y eso me parece incorrecto. Mejía recuerda que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas regresa el próximo domingo a continuar la elaboración de su diagnóstico sobre condiciones para instalar una misión contra la corrupción e insiste en superar los obstáculos del artículo 4 literal A y del artículo 8. Y si en el Congreso Nacional no se hace esa discusión, pues tiene que ser en los tribunales, porque son los jueces y las juezas las que deciden si ese artículo y ese literal se aplican o no. Y ahí tienen los jueces y las juezas una responsabilidad grande. Y el otro artículo es el 8, porque, insisto, los miembros que integren a la CICI tienen que ser escogidos por Naciones Unidas y no por el Estado de Honduras. En ese orden de ideas, este abogado constitucionalista ve dictatorial la negativa de la Junta Directiva del Congreso Nacional para someter a discusión la moción de orden presentada por la bancada nacionalista. ¿Cuál es el temor?, se pregunta. Es un secreto a voces de que este es un pedimento de Naciones Unidas y su misión de expertos a efecto de viabilizar la instalación en Honduras próximamente de la CICI. Pero repetimos, no sabemos cuál es el temor. No hay motivo, opina este analista jurídico, para retrasar la discusión de la moción de orden planteada para reformar artículos que retrasan la firma del convenio para instalar en el país una misión internacional contra la impunidad y menos limitar sus actuaciones. Nadie va a trabajar con operadores impuestos. Naciones Unidas tendría que trabajar en los mismos términos en que trabajó la Maxi. Tienen que buscar sus consultores, tienen que buscar operadores de su confianza calificados en lo técnico y en lo ético. Tampoco es necesario, estiman los juristas, la derogación total del decreto 4/2022. Se requiere, dicen, consensuar reformas legislativas que impiden el inicio de una verdadera lucha contra la corrupción. El clima de confrontación política a lo interno del Congreso Nacional obliga al presidente de ese poder del Estado a hacer a un lado su carácter y comenzar a tender puentes de diálogo a fin de evitar desenlaces no deseados, estiman analistas. Luego de circular un video en donde se ve que la seguridad del Congreso camina armada en el salón de sesiones, y aunque el vicepresidente del Congreso, Hugo Noé Pino, asegura que son guardias responsables, es mejor prevenir que lamentar. Este video filtrado por diputados de la bancada del Partido Nacional pone al descubierto que personal de seguridad del Congreso Nacional porta sus armas de reglamento en el hemiciclo legislativo, realidad que preocupa a parlamentarios de la oposición por el nivel de polarización que existe en ese poder del Estado. En ese momento usted no puede saber cómo puede reaccionar una persona y lo que pueda haber es un accidente ahí, homicidio, porque el calor, mire, de lo que nosotros podamos provocar, más la gente se saca o se dispara, ahí lo que hacen es un tema de amenazarnos. Para el representante del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, Carlos Sierra, la presidencia del Congreso Nacional es la responsable de generar un ambiente para la gobernabilidad en el legislativo. De lo contrario, la polarización se incrementará. Precisamente de generar los espacios de diálogo, discusión e incluso negociación político-partidaria al interno del Congreso Nacional para generar la gobernabilidad necesaria para avanzar en la agenda legislativa. De lo contrario, lamentablemente lo que estaremos presenciando son los acontecimientos que se dieron el día de ayer, pero que no son nuevos, que se han venido dando e incluso podrían escalar a temas de mayor violencia. Los hechos violentos, que no son nada nuevo en la Cámara Legislativa, deben hacer reflexionar al titular de ese poder, Luis Redondo. A criterio del exdiputado Víctor Barahona, aunque Redondo tenga su propio estilo para dirigir el Congreso, debe buscar el diálogo, aseguró. Lamentablemente, cada líder tiene su estilo. En el caso del ex compañero Redondo, pues tiene su estilo.
lo hemos admirado, lo respetamos, pero creo que es el momento que tiene que reflexionar, es el momento que tiene que pensar en la Honduras que vamos a heredar a nuestra gente, y para eso es necesario entonces tomar decisiones consensuadas y sobre todo que sea capaz de unir a todas esas fuerzas políticas. En la directiva del Poder Legislativo defienden que los guardias tuvieron sosiego para actuar a la hora del zafarrancho y afirman que a pesar de la estrategia del Partido Nacional, buscarán dialogar con esa fuerza política para lograr acuerdos. Como diputados y diputadas del Partido Libre seguiremos dialogando aún con aquellos que esgrimen la violencia como el último argumento que tienen. En medio de la polarización del Congreso Nacional, diversos sectores, entre ellos la Iglesia, llaman a los padres de la patria a la cordura y les recuerdan que el hemiciclo es para personas honorables. El analista político Efraín Díaz cuestionó la insurrección legislativa protagonizada por el Partido Nacional durante las últimas 2 semanas, pues considera que son acciones características de una oposición obstruccionista. Parece que el Partido Nacional es claramente lo que está haciendo es una oposición obstruccionista, ¿no? Eso no hay duda de eso. Entonces quiere dificultar todo el camino posible. Entonces mezclar una cosa con la otra me parece que no es correcto. O sea, una cosa es el fondo departamental y otra cosa es la amnistía. No tienen por qué condicionar una cosa a la otra. Así es que me parece que es una posición totalmente equivocada sobre una oposición que es obstruccionista, en lugar de buscar posibles arreglos en función de los intereses del país, y en este caso la venida de la CICE. Pero ellos nunca están de acuerdo con la CICE. En el gobierno del Partido Nacional fue precisamente cuando terminaron con la MASI. Díaz llama a los diputados a dialogar para retomar la agenda legislativa con las temáticas de mayor interés para el beneficio del país. Bueno, pero la diputada del Partido Salvador de Honduras, Maribel Espinosa, calificó al presidente del Congreso, Luis Redondo, como un escribano y mandadero del asesor presidencial Manuel Zelaya. Como un escribano de don Mel Zelaya. Mire, don Mel Zelaya se nutre del caos. Y hoy, a través de su mandadero, se está creando en el Congreso. O lo pone en orden y le da la instrucción de que actúe de conformidad con la Constitución o las leyes, o indudablemente se va a confirmar que él está de acuerdo con ese caos. Espinosa denunció que se pretende romper el orden constitucional, pero advirtió que no lo van a permitir. Eso es lo que quieren hacer, pero no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir. Ellos quieren el caos, la confrontación, porque es una lucha ideológica la que tenemos aquí. Y yo le digo, no le vamos a permitir que rompan el orden. La congresista explicó que el oficialismo acusa a otros que quieren romper el orden, pero son ellos que quieren hacerlo, aunque no son todos en libre, sino un grupo que dirige el expresidente y asesor presidencial Manuel Zelaya. Más adelante aquí en el noticiero Líder, Jenny Almendares y Mario Morazán deben ser próximos fiscal general y adjunto, opina la dirigente política del Partido Salvador de Honduras, Gabriela Blen. Atentos a esta noticia. Pero antes, Barriguita Llena, Nutrición Completa. Es un creativo concurso que impulsan diversos sectores para ofrecer propuestas de menús saludables a los infantes en los departamentos de Intibucá y La Paz. Conozca la historia en nuestra nota positiva. La noticia positiva es presentada por Fotón, festejando 27 años revolucionando la tecnología y seguridad en la industria de camiones. Distribuido por Invesa. A través del concurso Barriguita Llena, Nutrición Completa, empresas privadas e instituciones académicas presentaron innovadoras propuestas de recetas para fomentar el fortalecimiento alimentario de miles de estudiantes de centros educativos públicos en los departamentos de Intibucá y La Paz. Nosotros en el programa proporcionamos diferentes alimentos como arroz, frijoles, maíz y una harina fortificada. Sin embargo, estamos haciendo este concurso hoy para incentivar al sector privado y a la academia de participar y buscar otras soluciones locales para la alimentación escolar de los niños y niñas. La iniciativa buscó que los concursantes aportaran ideas y recetas que enriquecieran con propuestas sostenibles la dieta de al menos 95,000 niños
niños estudiantes de la zona. Ellos pueden participar con un nuevo producto, una innovación en un producto que puede servir como parte de alimentación escolar, algo que es nutritiva, pero también llamativa a los niños y niñas que van a querer comer esto como parte de su merienda o almuerzo escolar. Barriguita Llena, Nutrición Completa es una competencia organizada por el programa internacional McGovern-Dole, Alimentos para la Educación y Nutrición Infantil, que se ejecuta desde el 2013 en Intibucá y a partir del 2021 en La Paz, con fondos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA. La noticia positiva fue presentada por Fotón, festejando 27 años revolucionando la tecnología y seguridad en la industria de camiones. Distribuido por Invesa. La misión técnica de la ONU para evaluar la instalación o no de la Sisi en Honduras llegará al país en medio de un escenario de mayor conflictividad del que encontró en su primera visita, dada la confrontación política existente en el Congreso. Y si bien encontrará derogados algunos decretos del Pacto de Impunidad, sigue la nebulosa jurídica si se hizo de la forma correcta, mientras de fondo se mantiene el interés de dar a la Sisi facultades para acusar al margen del Ministerio Público, algo que al parecer no gusta a la clase política. La misión técnica de la ONU aterrizará este domingo en medio de una ingobernabilidad legislativa que mantiene paralizadas las sesiones y por tanto los avances en el cumplimiento de varias de las condiciones que aún están pendientes para allanarle el camino a un eventual mecanismo anticorrupción. Todavía queda, por ejemplo, la revisión de la ley de colaboración eficaz, que ya tiene un dictamen favorable presentada por la Maxi, y también la revisión del Código Penal, específicamente en los delitos relacionados con la corrupción. Si bien a esta altura ya fueron eliminados 3 de los decretos del Pacto de Impunidad que exigía la ONU, en la sociedad civil aún queda un sabor agridulce, no solo por la forma en que fue derogado el 116-2019, también porque continúa el manejo discrecional del Fondo Departamental disfrazado de subvención. Se ha derogado el decreto 116-2019 y otros que constituían algunos de los pactos de impunidad. Los fondos en el Congreso Nacional se siguen manejando de manera discrecional. Hay carencia de transparencia en muchas de las gestiones que están haciendo también. Una de las principales preocupaciones de los analistas es que siga en la mira la reforma constitucional para que la Sisi pueda ejercer la acción penal pública de forma independiente, como reveló el exsecretario de Transparencia Edmundo Orellana. La Sisi puede comenzar sin necesariamente tener que ir por el proceso de reforma constitucional, porque si es así, tal como se maneja la oposición, especialmente del Partido Nacional, eso no se va a dar. Entonces eso es prácticamente casi como dar el tiro de gracia a la Sisi. Ese sería el punto de negociación más sensible, pues se dependería de la voluntad política de liberales, nacionalistas y libres, que son las bancadas mayoritarias en el Congreso, indica Díaz. Que el problema es voluntad política. Si no hay la voluntad política de los actores en el Congreso Nacional, porque tienen intereses creados en esto, el proceso va a ser más complicado de lo que podríamos esperar. La Comisión de la ONU realizará su segunda visita entre el 14 al 19 de agosto para seguir evaluando el contexto jurídico de Honduras. La representante de Articulación Ciudadana, Gabriela Blaine, tiene claro que los nuevos fiscal general y adjunto deben ser los dos mejores evaluados por la Junta Proponente, como son Jenny Almendares y Mario Morazán, pues los 3 restantes, más allá que están en la nómina final, no cumplieron con las expectativas durante las entrevistas públicas. Solo esperamos que dentro de esa nómina de 5 que mandó la Junta Proponente, elijan a las 2 personas mejor calificadas, porque también dentro de esos 5, no todos los 5 son totalmente idóneos. Ustedes pueden remitirse a las audiencias públicas, la forma en la que ellos contestaron, la preparación que ellos tienen en materia penal y de derechos humanos, y va a ver que no todos los 5 llenan el perfil idóneo para un fiscal general que Honduras necesita. Gabriela Blaine aboga por un proceso transparente, independiente y basado en méritos.
Tras concluir su visita por el país, la Misión Internacional de Observación, MIO, emitió una serie de recomendaciones al Congreso de cara a la elección del fiscal general y adjunto. En ese sentido, pidieron no insistir con la idea de elevar a rango constitucional al director de fiscales, pues eso implicaría un cambio en las reglas del juego, así como un obstáculo posterior para el ejercicio de la política criminal en la cabeza del fiscal general. La MIO entiende que el próximo 1 de septiembre culmina el periodo de las actuales autoridades del Ministerio Público, por lo cual en un Estado de Derecho sería apropiado que fuesen electos los sustitutos el mismo día, dado que el Congreso tiene todas las herramientas para cumplir la designación de un nuevo binomio en ese término. Asimismo, sugirieron que al momento de realizar la elección se hagan entrevistas públicas a los 5 postulantes para así desarrollar una votación individual por parte de todos los diputados, quienes deberían fundamentar su voto con base a las respuestas dadas por los postulantes. El diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera, aseguró este jueves que en el Congreso Nacional, a pocos días de la fecha que se deberá elegir el fiscal general y adjunto, no hay diálogo ni acercamiento entre las bancadas. No hay ninguna tan sola plática. Yo le digo algo, para la elección de la Corte a esta altura ya teníamos perfiles, ya teníamos diálogos, ya teníamos números. Sin embargo, para el fiscal pareciera que el partido gobierno no quiere elegir, porque saben que es mayoría calificada y no llaman a bancada liberal, no llaman a bancada nacionalista, tampoco nos morimos porque no llamen. Sin embargo, creo que están conformes con el status quo y creo que van a querer elegir mucho más allá de septiembre. El actual fiscal general del Estado, Óscar Fernando Chinchilla, dejará su cargo el próximo 1 de septiembre y la aspiración de varios sectores es que a esa fecha las nuevas autoridades del Ministerio Público estén electas. En otra temática, en menos de 10 días, la Departamental de Educación de Francisco Morazán ha sufrido 4 incendios. Sus autoridades dicen que detrás hay una estrategia del titular de Educación para sacarlos y montar una interventora. En tanto, el ministro Esponda se defiende y asegura que no son papos, que los incendios buscan borrar huellas de presuntos hechos corruptos. En tanto, otros son del criterio que es tiempo que intervenga el Ministerio Público. Son las consecuencias del 4º incendio en menos de 10 días en las oficinas de la Dirección Departamental de Francisco Morazán. Hechos que han puesto al descubierto enfrentamientos entre las autoridades educativas. Por un lado, el director departamental asegura que las quemas de las instalaciones pueden ser parte de una estrategia para amedrentarlo y quitarlo del puesto y ponerle a una junta interventora. Mientras el ministro Esponda le responde que las quemas podrían ser para borrar evidencias sobre supuestos actos de corrupción. Nosotros estamos hasta sospechando que para meter esa intervención sean estos atentados, que esos atentados sean como para que nosotros nos ablandemos, que nosotros salgamos corriendo y meter una intervención a la medida de los interesados. Creen que nosotros somos idiotas improvisados y creen que quemando papeles van a borrar el ilícito que cometieron. Para empezar, nosotros ya tenemos el expediente. El secretario de Educación sostiene que en la departamental detectaron nombramientos con documentos falsos, mientras el director asegura que ellos descubrieron ese tipo de anomalía y elevaron la denuncia a la Fiscalía y que están dispuestos a someterse a cualquier investigación. Nos sorprendieron a todos, lograron pasar, pero ya las detectamos, ya tenemos las denuncias y estamos abiertos a cualquier investigación. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Nosotros ya hicimos lo que nos correspondía, que es recabar la información y llevarla al Ministerio Público. Las actuales autoridades de la departamental con certeza sostienen que cortaron de raíz las anomalías que han existido en el pasado en el nombramiento de docentes, emisión de constancias y certificaciones de estudio, donde las coimas predominaban. Aquí había tráfico de eso, aquí dicen que llegaban regalos al mando poder, llegaban coimas, eso se eliminó. Con nosotros eso terminó, el personal que nosotros instalamos en cada una de estas unidades están conscientes que van con una responsabilidad social. Por su parte, otros sectores recomiendan al Ministerio Público investigar de oficio los últimos incidentes en la dirección departamental, donde la quema de documentos predomina, además de los daños al inmueble. Esto es preocupante dentro de todo lo que es el órgano de investigación, porque se da un primer intento y se denuncia. ¿Y cómo es posible que a un cuarto intento no tengamos ni siquiera el avance, o por lo menos que nosotros podamos conocer que hay un avance de lo que está sucediendo? Es un problema que las autoridades deben de superar para no agravar la realidad
del sistema educativo. Una nueva pausa comercial en el Noticiero Líder. Cuando regresemos, no las tiene todas consigo el secretario de Salud, José Manuel Mateu. Cerca de 80 diputados suscriben nota para el Ejecutivo pidiendo la salida del secretario de Salud. Atentos. Pero antes, en nuestra sección del emprendedor de este jueves, nos trasladamos a las tierras del occidente, para ser más específicos, Santa Bárbara, donde conoceremos los exquisitos cócteles de ron y fruta de Nectalí García, que lo ha posicionado como uno de los locales más visitados en esta zona del occidente hondureño. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. Un tocadito le cambió la vida a un microempresario y emprendedor de Santa Bárbara. La pandemia lo dejó sin trabajo, pero le tocó que reinventarse para seguir adelante. Su trabajo de bartender le ayudó a combinar entre los tequilas y el ron y las frutas. Hace unos años nosotros migramos para San Pedro Sula con la idea de trabajar y estudiar. Empecé a trabajar como bartender en una franquicia americana. Aprendí bastante el rubro de bartender. Luego en la pandemia fuimos despedidos de nuestro trabajo. Tocó regresar a Santa Bárbara y ya teníamos el conocimiento. Fue así que nació Tocadito, una bebida exótica a base de cítricos elaborada con frutas del departamento de Santa Bárbara. Una historia que inspira. Tocadito es coctelería artesanal, ofrecemos a la población un cóctel ya preparado, embotellado, y las personas pues solo tienen que agregarle hielo únicamente, ya está preparado y listo para servir. Tenemos sabores clásicos como mojitos clásicos, margaritas clásicas, piñas coladas. La historia de Nectalí, como le conocemos en el departamento Patepluma, es realmente un ejemplo a seguir para los jóvenes que desean seguir adelante. Para disfrutar del Tocadito, un emprendimiento en Santa Bárbara, solo ocupamos un poco de hielo. Además, abrimos la botella y a disfrutar del Tocadito Patepluma. Desde Santa Bárbara, Edward Fernández, Telenoticias. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. En Educación Financiera te damos 3 consejos que te ayudarán a ser más eficientes y concentrarte mejor en tus prioridades y finanzas para tener altas tasas de rendimiento. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Regresan las clases y las compras de los útiles escolares. Divídelo todo a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Evita distractores. Muchas veces el teléfono, el correo electrónico y hasta las redes sociales merman el tiempo efectivo que tenemos para trabajar. Destina un espacio de tiempo para atender actividades ajenas a tu trabajo y respétalo. Designa prioridades. Al inicio de tu día decide cuáles tareas no pueden quedar sin hacerse. Establece un espacio de tiempo para cada una de ellas y procura respetarlo. De esta manera verás que cuando tu día laboral termine, habrás avanzado y terminado tus labores a tiempo. Concéntrate. Hacer más de una cosa a la vez puede provocar que pierdas el control sobre lo que estás haciendo. Lo mejor será que vayas de actividad en actividad para así concentrarte y tener la oportunidad de observar y corregir un error si es que llega a presentarse. Educación Financiera fue presentada por Banpaís. Este Back to School divide todo en cuotas 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Al menos 80 diputados del Congreso Nacional firmaron una solicitud para el Poder Ejecutivo con el fin de pedir la destitución del secretario de Salud, José Manuel Mateu. Así lo confirmó el diputado del Libre, Juan Ramón Flores, quien es uno de los suscriptores de la carta. Hemos firmado una petición. Hay un promedio de 80 diputados, propietarios y suplentes del Libre, de las diferentes corrientes políticas, porque tanto es una corriente, ahí hay de varias corrientes políticas, y de esas corrientes políticas nosotros también hemos firmado de esa petición. ¿Petición para que sea cambiado? Totalmente, queremos que la presidenta tome una decisión. Ella es la única que tiene la potestad de nombrar y de separar, y nosotros hacemos la petición muy respetuosamente.
Flores también dio a conocer que hay otra carta de solicitud para que el Ejecutivo destituya al secretario de Educación Daniel Esponda, pero aclara que no la firmará porque en este caso considera que Esponda se ha realizado un buen trabajo desde esa dependencia del Estado. Desde hace 5 meses, los pacientes que sufren la enfermedad de esclerosis múltiple viven en angustia permanente al carecer de los medicamentos básicos que les proporciona el Seguro Social, donde la respuesta es no hay y no saben cuándo habrá, empeorando así su salud. La vida para los pacientes con esclerosis múltiple se complica. En el Instituto Hondureño de Seguridad Social, los derechohabientes han pasado 5 meses sin tratamiento médico. El medicamento lo que hace es detener la enfermedad, pero al no tenerlo, la enfermedad avanza y hace una semana estuve interno en el hospital por 5 días porque tuve una crisis a raíz de no aplicarme el medicamento. María Fernanda Guerra pasó de usar un bastón a no poder caminar por sí sola. El elevado precio del medicamento en las farmacias privadas ha hecho imposible que pueda seguir su tratamiento. Son tratamientos sumamente costosos. Oscilan el más barato 30.000 lempiras mensuales, entre 78 y hasta 90.000 lempiras mensuales. O sea, es imposible nosotros mantener este tipo de tratamiento de forma privada porque, pues, imagínense. En la esclerosis múltiple, cuando se interrumpe el tratamiento, el daño a los nervios empeora la comunicación entre el cerebro y el cuerpo, causando pérdida de la visión, dolor, fatiga y disminución de la coordinación motora. La Asociación de Pacientes manifiesta impotencia ante el olvido de las autoridades a una enfermedad de muerte lenta. Y el que nuestro gobierno lo esté negando, porque eso es, lo está negando a nosotros los pacientes, nos deja prácticamente sin ninguna herramienta que podamos usar o algo que podamos nosotros decir voy a estar mejor. Nuestro futuro prácticamente depende de un medicamento. El sindicato del Seguro Social denuncia la seria incapacidad de ejecutar las compras a tiempo, ocasionando el desabastecimiento de medicamentos que ronda entre el 40 y el 60%. Las licitaciones no se han hecho en el tiempo que deberían hacerse y esto ha retrasado la entrega de medicamentos a la farmacia. No ha habido una gestión para hacer las licitaciones en su debido tiempo para que esté abastecido el Seguro Social de medicamentos. Más de 240 afiliados al ISS corren la misma suerte de los pacientes con esclerosis que se atienden en el Hospital Escuela, donde tampoco se distribuye el tratamiento. Pese al constante llamado de auxilio de los pacientes con esclerosis múltiple a las autoridades del Instituto Hondureño de Seguridad Social, aún se desconoce la fecha en que abastecerán de fármacos necesarios para el tratamiento de los afectados. Carlos Soto, Telenoticias. En otro de los temas controversiales del país, las autoridades del Instituto de la Propiedad informaron este jueves que luego de la controversia generada por las placas de papel han decidido entregar placas carnet. Todo esto que se ha denotado, ¿verdad? Y para un mejor entendimiento del ciudadano, vamos a cambiar este formato, este comprobante. No se va a seguir entregando en nuestros centros de atención a donde los ciudadanos se aboquen, sino que se les va a entregar un comprobante, como cuando hace registro inmueble, donde tienen un comprobante de presentación, para evitar suspicacia y evitar la mala interpretación que se le ha dado en este momento. La funcionaria del Instituto de la Propiedad explicó que las placas de papel son un comprobante de asignación temporal que se le da a los usuarios para que sepan el número temporal que se le ha dado con la identificación de su vehículo. Y el documento válido para circular sin placas es la autorización de circulación debidamente firmada y sellada por la autoridad de la Dirección de Registro Vehicular. ¿Entendimos, Cristina? Ya no se va a dar así el papel con el tamaño de una placa, sino un carnet. Sino un carnet que usted lo puede andar en la bolsa de la camisa, así que hay que cuidarlo porque si no se puede perder, ¿verdad? Sí. El gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y directivos de la estatal descartaron que vayan a efectuar compras de emergencia como había anunciado el presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, CRE, Virgilio Padilla. Indicaron que en la reunión de junta directiva de hoy se acordó ir a licitaciones cortas para contratar con una duración máxima de 2 años.
esperan contratar 220 megavatios antes del verano de 2024. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Luego que el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Virgilio Padilla, asegurara que la ENE comprará 220 megavatios a través de compras de emergencia, el gerente de la estatal eléctrica, Eric Tejada, lo desmintió, asegurando que se hará a través de licitaciones, y así lo remarca Gustavo Solórzano, representante del sector privado en la junta directiva de la ENE. En ningún momento en la ENE se ha aprobado ningún tipo de contratación directa. Eso sí puede tener la tranquilidad del pueblo hondureño de que no se va a hacer ningún proceso que no sea competitivo, transparente y que garantice sobre todo los mejores precios a la ENE. Solórzano explica que se hará un proceso de licitación de corto plazo para contratos con una duración máxima de 2 años y que para el 2026 estará lista la pendiente licitación de los 450 megavatios. Se reconoce de que hay un déficit para el próximo año y se va a trabajar en ello para, a través de una licitación también internacional, se pueda hacer la contratación, que sería una licitación de corto plazo, y posteriormente ya para el 2026 que comiencen los contratos también por contratos que ya son de largo plazo. El problema, dicen los generadores privados, es que a pesar que el gerente de la ENE les ha invitado a participar en el proceso, hasta ahora nadie lo ha hecho porque le siguen adeudando 18.000 millones de lempiras. Este gobierno ha hecho una auditoría de costos a los proyectos de generación y ya se tiene precios que pueden ser competitivos. El tema radica en la certeza del pago. No tenemos ahora mismo una seguridad financiera para que al contratar estos nuevos 220 megas se les pague. En el Sindicato de Trabajadores de la ENE cuestionan que ni en el gobierno anterior ni en el actual se haya lanzado la licitación necesaria como un acto premeditado para que se recurra a las compras de emergencia que por lo general salen costosas. A veces pensamos nosotros que como que hubiera algo predispuesto para poder llegar a estos procesos de compra directa. Si ya hubieron tiempos anteriores para poder hacer una licitación y hacerle frente a esta demanda. Pero ahora ya estamos en el macho y había que ver de qué manera se le busca una salida, pero para ello tienen que ser variables. Si en realidad le van a comprar, que el abanico se abra y que en realidad que le compren a varios, no solo a uno, para favorecer a uno o al 2 o al 3. Los directivos de la ENE son optimistas y confían que en este mismo año estará lista la licitación para contratar 220 megavatios antes del verano del 2024, pero expertos advierten que se tardaría más y en consecuencia el riesgo es que las compras directas se hagan realidad. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Tras las declaraciones del presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Virgilio Padilla, en las que anunció que la ENE había aprobado compras de emergencia, el comisionado de esa misma institución, Wilfredo Flores, descartó las compras directas y prometió que garantizarán el precio más justo de la energía para la población hondureña. El Estado, como le explico, no son compras directas. Si se llegaran a hacer, no son compras directas, tiene que pasar por un proceso de licitación. Sin embargo, es importante que la población lo sepa, el regulador no va a permitir con ninguna circunstancia que se trasladen a la tarifa, o sea, al usuario final, ineficiencias ni técnicas ni financieras. Explicó que aunque la ENE está autorizada para hacer compras simplificadas, estas siempre se hacen a través de una licitación en la que se reciben varias ofertas para adquirir el precio más bajo. Sin embargo, algunos expertos consideran que esa figura no existe en la Ley General de la Industria Eléctrica, por lo tanto sería disfrazar la compra directa. Los agroindustriales y agricultores se comprometieron a reactivar la producción de sorgo y maíz amarillo para la elaboración de alimentos balanceados, garantizando una compra segura de estos granos básicos a fin de que se amplíen las áreas de siembra para reducir las importaciones y promover la generación de empleos en el área rural. Los productores tienen el interés de seguir produciendo este tipo de grano, pero también queríamos saber cuál era la disposición de la industria. Y pues qué una buena noticia que la industria nos ha reconfirmado que ellos están dispuestos a seguir comprando producto nacional. Eso es buenísimo porque incentiva la producción de ellos.
Para retomar el cultivo en el país, la agroindustria comprará la producción nacional de maíz amarillo y en el caso de sorgo, como propuesta preliminar, los productores ofrecen al menos 350,000 quintales a partir de la siembra de postrera del presente año. Un panorama laboral incierto se proyecta para muchos hondureños que están perdiendo sus empleos en diferentes rubros, incluyendo el de la maquila con el cierre de algunas plantas, situación que según líderes sindicales va en aumento, mientras la empresa privada reitera la necesidad de un diálogo para promover políticas públicas que incentiven el empleo. Algunos sindicalistas se muestran preocupados ante la tendencia de que los puestos de trabajo se reduzcan aún más. Y es que tras materializarse la cesantía, más de 2.500 hondureños que laboraban en una planta de Gildan, que en junio anunció el cierre de operaciones, el panorama se torna incierto. Son 2.700 trabajadores y que son organizaciones sindicales que ya estaban compañeros organizados y que prácticamente se pierde esa organización sindical, se pierden estas fuentes de ingresos y son compañeros que van a engrosar la lista de desempleados en el país. Entonces, gran preocupación porque la tendencia es hacia que se siguen reduciendo puestos de trabajo en las empresas, aun cuando no cierran, pero se está reduciendo personal. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés considera necesario insistir en el diálogo entre el sector público y privado para promover políticas públicas que generen empleo. Agregó que de 200,000 jóvenes que cada año salen al campo laboral, quizás unos 18,000 se afilian al Seguro Social. Jóvenes, o sea, no alcanzamos a absorber ni el 10% de la juventud que está saliendo al campo laboral. Esto lo que viene una vez más a demostrar es que tenemos una gran necesidad de sentarnos a trabajar para generar oportunidades a esta juventud que viene saliendo. Lastimosamente, las políticas públicas y las inversiones no se están dando para crear esas condiciones y es ahí donde deben de reparar en forma conjunta el sector público y el sector privado. El presidente regional de la Asociación Nacional de Industriales solicita ya no complicar la situación a la industria nacional, que también es fuente de empleo, pero que urge sea fortalecida. Aparte de maquila y aparte de microempresa, nunca hablamos de la industria nacional y la industria nacional es muy importante y es la que está cada vez menos competitiva. No podemos competir contra productos importados, no podemos competir afuera del país. Entonces yo creo que es la industria que más tenemos que cuidar y está perdiendo mucha competitividad porque hay temas de tramitología que están súper lentos en la zona norte, las instituciones no son diligentes como lo necesitamos. Entonces tenemos que fortalecer la industria nacional también, no solo depender de maquilas. En menos de un año se estima que en el rubro de la maquila se han perdido al menos 30,000 empleos y la tendencia es a la alza si no surgen condiciones para atraer la inversión. Al regresar le informaremos que han decomisado hoy un nuevo lote de mercadería valorada en 12 millones de lempiras y que han asesinado a un técnico de laboratorio en la ciudad de San Pedro Sula. Con Maggi, ganas más. ¿Qué esperas? Es más de $500,000 de lempiras en premios. Solo debes comprar tus productos Maggi para cocinar delicioso. Ingresa los códigos a nuestro sitio web ganaconmaggi.com o a nuestro número de WhatsApp 3330-9694 y no olvides guardar tus empaques vacíos. Gana hasta 100,000 lempiras en efectivo y canastas de productos Maggi. Quien más códigos envíe podrá ser elegido y convertirse en uno de los ganadores. Con Maggi, ganas más. Lo mejor de nuestro pueblo es lo grande de su gente, porque Honduras no es pasado, es futuro y es presente. Somos un pueblo que sabe que lo lindo de un país es el calor de su gente que vive por ser feliz. Lo mejor de nuestro pueblo es lo grande de su gente, porque Honduras no es pasado, es futuro y es presente. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Club Deportes TVC y Dilo te presentan al primer ganador de una experiencia inolvidable con su equipo favorito, el Olimpia, en un entrenamiento real del club.
Me siento feliz de estar acá, de compartir con los jugadores, el cuerpo técnico, de conocer las instalaciones del club de mis amores. Les invito a suscribirse a Club Deportes TVC para que puedan tener una bonita experiencia. Agradecer al Club Olimpia y a Club Deportes TVC por el bonito regalo pues, que me dieron. Vos también viví una experiencia VIP con tu equipo favorito gracias a Club Deportes TVC y dilo. Ingresá a deportestvc.com/club, suscribite y convertite en un ganador. Club Deportes TVC y dilo, premiamos tu pasión. En el próximo capítulo. ¡Jatice! ¡Jatice! ¡Déjenme! Tranquilízate. ¡Suéltenme! Otro miligramo de adrenalina. Tío, ¿qué estás haciendo aquí? Me dijeron que un pariente me estaba buscando. El señor Yusuf quiere que dejemos la casa. Pero apenas nos mudamos. Ember, Te escucho bajar. dígame, ¿está en el hospital? ¿Puedo jugar con ustedes? No. Es evidente que algo te está molestando. ¿Qué sucede? Hija, ¿qué sucede? Mujer. Lunes a viernes, 7 p.m. por Canal 5. El líder. Autoridades del Ministerio Público y de la Unidad Policial asignada a Puntos Fronterizos hicieron un nuevo decomiso de mercadería valorado en unos 12 millones de lempiras en la aduana marítima de Puerto Cortés, sumando el segundo en menos de 48 horas. Decomisando los agentes de frontera y bajo el delito de uso ilegítimo de distintivos o marcas registradas, por lo que ya se confiscó este producto y fue trasladado hasta los almacenes de lo que es la Fiscalía para que se amplíe lo que es las investigaciones acerca de la procedencia. El día de ayer, en la hora de la mañana, se confiscó uno que venía procedente de Hong Kong con destino hacia el país de Guatemala, y también el día de ayer, en hora de la noche, se confiscó el segundo que venía procedente de Jamaica y con destino lo que es también al mismo país de Guatemala. La Fiscalía de Propiedad Intelectual ordenó la confiscación del producto enmarcados en la comisión del delito de uso ilegítimo de distintos o marcas registradas, sumando un total de 22 millones de lempiras según las autoridades por estos delitos. En una operación de vigilancia en el barrio El Calvario, en Santa Rosa de Copán, elementos de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas capturaron a Reyes Arnica, quien es el diseñador de planes de desarrollo de la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Copán y es señalado de ser miembro de la banda La Mafia. Arnica tenía una orden de captura pendiente desde el año anterior por los delitos de lavado de activos, extorsión y asociación ilícita. Un técnico de laboratorio de nombre Christopher Quintanilla fue asesinado de varios impactos de bala en el barrio Barandillas de San Pedro Sula. La víctima supuestamente fue atacada por un sujeto cuando iba a comprar desayuno, ya que había estacionado el vehículo a pocos metros donde fue interceptado, ocasión que aprovechó el criminal según el informe de las autoridades.